Santiago capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1, donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Yo creo que todos somos conocedores de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Quizás incluso ya nos hemos acostumbrado, quizás ya las noticias no hablan tanto, ¿verdad?, de ese conflicto bélico, Pero es una guerra que comenzó el 24 de febrero del año 2022, el año pasado. Esta semana cumpliremos 1 año y 8 meses de ese conflicto armado. Pero por si fuese poco, llevamos 2 semanas ya con otro conflicto con una gran trascendencia internacional. El conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto como respuesta a ese bombardeo de Hamás a los israelitas. Bueno, yo pienso que todas las guerras de alguna forma nos ponen a nosotros los pelos de punta, nos estremecen. ¿Quién quiere vivir una guerra? ¿Hay alguno de aquí que quiera vivir una guerra? Yo creo que nadie, en su sano juicio, ¿verdad? Porque las guerras no traen nada bueno, nada más que muerte y destrucción. Sin embargo, he de decir que cuando hay un conflicto en Israel, parece que suscita un interés incluso por la comunidad cristiana. Porque muchos movimientos cristianos tratan de situar esos conflictos bélicos entre los datos históricos y la profecía que muestran las Escrituras. Y hay una gran trascendencia, ¿verdad?, en esta guerra, en este conflicto armado que se está llevando a cabo en Israel. Nuevamente la historia se repite y las palabras de Jesús vuelven a tener sentido en nuestros días, cuando Jesús dijo: oiréis de guerras y de rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Creo que todos conocemos el texto bíblico, ¿verdad? Y eso es algo que desafortunadamente estamos volviendo a vivir en nuestro mundo. Conflictos. Yo recuerdo cuando era pequeño, no sé si alguno tiene recuerdos de cuando era pequeño, supongo que sí, pero recuerdo cuando era pequeño me gustaba con los compañeros que vivían allí en el pueblo de donde yo soy, nos encantaba jugar a los soldados. Veíamos una película de guerra y entonces salíamos a la calle y cogíamos nuestras armas. En aquel entonces yo tendría como 9 años, 10 añitos. Nuestras armas eran una rama de morera. Nuestros escudos era un trozo de cartón. Nuestros lanzagranadas era un puñado de chinas que arrojábamos. Y finalmente, después de haber pasado horas y horas luchando y combatiendo entre nosotros, llegábamos a casa, algunos con algún moratón, algún rasguño, alguna herida de guerra, pero finalmente dormíamos tranquilos porque pensamos que habíamos sido victoriosos en esa batalla que habíamos tenido. Éramos niños, pero no entendíamos realmente lo que involucra un conflicto bélico. Recuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, el colegio público Azorín, ahí en el pueblo donde soy, en Catral, hubo una campaña que, si hay aquí algún docente, supongo que a lo mejor recuerda esa campaña. No sé si tenemos la imagen. ¿La tenemos, Nacho? ¿La podemos proyectar? Esta imagen se veía en los colegios. Si queremos vivir, ¿por qué jugar a matar? No a los juegos, a las armas bélicas, no a los juguetes bélicos. Porque desafortunadamente cuando venían las Navidades, venían los Reyes, pues sobre todo los niños pues pedían sus pistolas, sus escopetas, ¿verdad?, de juguete. Y parece que había como un movimiento que alentaba, ¿verdad?,
a que los niños comprásemos esos juguetes. Si queremos vivir, ¿por qué jugar a matar? Mis queridos hermanos, las guerras no son un juego. Las personas mueren de verdad y desgraciadamente las guerras y los conflictos han existido siempre y existirán hasta que Cristo venga. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende al mal y de hecho nosotros podemos encontrar en la Biblia el primer conflicto que se cobró la primera vida humana. Dice Génesis capítulo 4, versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un conflicto entre dos hermanos que finalmente termina perdiendo la vida Abel. La primera muerte en el principio. En Caín la simiente de la mujer se convirtió entonces en la simiente de la serpiente y a lo largo de la historia de este mundo nosotros hemos heredado desgraciadamente esa simiente. Y muchos de nosotros, aun incluso siendo cristianos, muchas veces tendemos al mal. El apóstol Pablo decía, con acierto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es una realidad. Tendemos al mal, tendemos muchas veces al conflicto, a la confrontación, y eso es una realidad que se ve patente en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Unos capítulos más adelante, en Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23, allí nos dicen las Escrituras, pero los hijos, hablando de Esaú y de Jacob, dice, luchaban dentro de ella, de Rebeca, y ella pensó, si es así, ¿para qué quiero vivir yo? Y fue a consultar al Eterno y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y esto llegó a ser una realidad. Los descendientes de Esaú, los edomitas, estuvieron constantemente en conflicto con los israelitas. 2 hermanos continuamente enfrentados, luchando. Y así fue como las guerras se fueron desarrollando en el Antiguo Testamento. Vemos también otro texto en 2 de Samuel capítulo 3 donde nos dice, y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Conflicto, por diferencias, por enfoques, pensamientos distintos, a veces se producen desgraciadamente. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 14, y hubo guerra continua entre Roboán y Jeroboán. Y así, mis queridos hermanos, se ha ido desarrollando la historia de este mundo. Israelitas contra filisteos. Sabéis que los filisteos son, digamos, los padres de los palestinos. Palestín, de ahí viene la palabra. Israelitas contra filisteos, medopersas contra babilonios, griegos contra medopersas, romanos contra griegos, palestinos contra judíos, naciones enfrentadas, Primera, Segunda Guerra Mundial, y Dios no quiera que pasemos por una Tercera Guerra Mundial. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, dice Jesús, pero aún no es el fin. La simiente de la serpiente, mis queridos hermanos, como una pandemia se extiende y de alguna forma, conforme nos acercamos al tiempo del fin, se extiende con mayor rapidez. El médico griego Hipócrates, él decía que la guerra es la mejor escuela del cirujano. Fijaros, hasta de lo malo uno puede aprender, puede hacer escuela. Pero yo pregunto, ¿por qué aprender por medio de la violencia? ¿Por qué los seres humanos tenemos que aprender por medio de la violencia? Heródoto de Halicarnaso, un historiador griego, llega a decir, dice, ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz. Pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, pero en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos al sepulcro.
Y creo que muchos de nosotros hemos sido testigos a veces de imágenes donde vemos un conflicto bélico, donde va el papá con el niño muerto o la mamá con el niño muerto. Por una bala que no era para él o por una bomba que cayó en el lugar que no era apropiado. Es una realidad. Erasmus de Rotterdam, él dirá, dice, la paz más desventajosa es mejor que las guerras más justas. Y esto es una realidad. Pero el ser humano muchas veces prefiere la guerra más justa en vez de la paz menos ventajosa. Así somos. Y así nos va, mis queridos hermanos. ¿Y sabéis por qué la paz desventajosa es mejor que la guerra más injusta? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos lo dice. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Y eso es una realidad. Y eso lo vivimos nosotros porque es la naturaleza del ser humano. Cuando yo me veo vencido por el otro, genera en mí rencor. Cuando veo que el otro me ha vencido en lo que sea, genera en mí malestar. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Dice Santiago. No son de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿No será que cada vez los seres humanos somos más pasionales en todo? Menos en una cosa. En el estudio de la palabra de Dios y en la obediencia al Señor. En eso quizás no somos tan pasionales. En lo demás sí. Y evidentemente de ahí surgen las guerras y los conflictos. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, nosotros vivimos tiempo de paz en nuestro país. No sé si eso durará mucho. Dios quiera que sí. Y ojalá que Cristo venga antes. Pero hay una cosa que muchas veces pasa por nosotros desapercibida, y es que nosotros vivimos también una guerra espiritual, donde el diablo trata de destruirnos, como lo hizo con Caín y con Abel. Lo hace en conflictos bélicos, pero lo hace también en las iglesias cristianas entre nosotros. Porque es la forma de destruirnos, enfrentándonos, para que luchemos los unos contra los otros. Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana, ¿qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, primeramente yo pienso, mis queridos hermanos, que hay una cosa que todos podemos hacer y que está al alcance de nuestras manos. Y es orar para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Fijaros que el texto bíblico nos da la solución. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Allí dice el Señor, no con espada, no con ejército, no por la fuerza, no con violencia, estoy parafraseando el texto bíblico, no con la crítica o el enfrentamiento, sino con ¿qué cosa? Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. La solución la tenemos a nuestro alcance. Tenemos que pedir el Espíritu de Dios para recibirlo, porque es la única forma de que podamos lidiar las batallas. No con espada, no con violencia, no con crítica, no con enfrentamiento. La solución está ¿en dónde? ¿En quién? En Dios. Y pienso que lo primero que tenemos que hacer como creyentes es orar para que el Espíritu de Dios esté en nosotros y también toque a los de afuera. Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un versículo que conocemos de memoria, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz. Pero para tener paz, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que esté con nosotros como pueblo. Jesús lo llega a decir a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy.
Hay alguien que dijo que a veces para tener paz es necesario hacer la guerra. Pero ¿es así la paz como la entiende el mundo? Pero no es la paz como la quiere dejar Jesús. Yo creo que todos recordamos el episodio en el cual van a prender a Jesús. Era algo injusto, pero Jesús prefería la paz más desventajosa que la guerra más justa. Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿recordáis? Jesús, que le dijo: tú no sabes de qué espíritu eres, guarda tu espada. Porque si yo quisiera, mi Padre mandaría una legión de ángeles y a todos exterminaría. ¿Cuál es el espíritu que nos debe mover a nosotros? Evidentemente el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3, allí dirá el apóstol Pablo: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Queremos tener paz entre nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Queremos que la paz acontezca en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir que el Espíritu de Dios esté en los gobernantes de todas las naciones. ¿O acaso no lo dice el apóstol Pablo? Orad por aquellos que os gobiernan, para que podáis vivir en paz. Necesitamos, mis queridos hermanos, orar por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Él es el único que puede tocar, cambiar y transformar el corazón del ser humano. ¿Lo sabemos, mis queridos hermanos? ¿Lo sabemos, sí o no? ¿Pero lo creemos? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. Porque para el que cree todo le es posible. Debemos creer que con el Espíritu de Dios las cosas van a ir a mejor. Y necesitamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Podemos tomar ejemplo de Hechos capítulo 2, cuando todos aquellos que de alguna forma habían tenido sus conflictos o sus enfrentamientos se congregaron y dice que oraron juntos, confesaron sus faltas los unos a los otros y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre cada uno de ellos. Se acabó el conflicto. Se acabó la guerra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo allí presente. El Espíritu Santo nos habilita, nos capacita. Hechos capítulo 8 dice allí: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos bautizados? Yo creo que casi todos. Pero hemos recibido el Espíritu de Dios. Porque aquí la Biblia nos dice que habían unos que habían sido bautizados en el nombre del Señor, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y creedme, mis queridos hermanos, cuando no recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, las cosas no funcionan igual. Hice un pacto con el Señor, pero si el Espíritu del Señor no está conmigo, de poco me va a servir. Por eso Pedro y Juan tuvieron que ir, imponer las manos sobre ellos para que recibiesen la presencia del Espíritu Santo. Debemos orar, mis queridos hermanos, primeramente para que nosotros recibamos el poder de lo alto. Y en segundo lugar, para que el Espíritu de Dios pueda tocar a aquellos que todavía no lo conocen. Hay una noticia que rescaté esta semana por todo esto del conflicto entre Israel y Palestina. Es una noticia que se publicó en varios periódicos. Yo la he rescatado del periódico El País, del 25 de febrero del 2010. La historia la cuenta Musab Youssef. No sé si alguno conoce este testimonio, pero Musab, él dice que él nació en el seno de una familia islámica muy politizada. Y él agrega, la de Hamás. Y en una entrevista que le hacen, él cuenta lo siguiente.
Dice, nací en una familia muy religiosa basada en el odio a los israelíes. La primera vez que los vi fue cuando tenía 10 años y los soldados entraron en mi casa deteniendo a mi padre. Su liderazgo en Hamás era un secreto para mí. No sabía nada, solo que era un buen hombre y un gran padre de familia que hace todo por sus hijos. Esto lo explica el muchacho. Con la ayuda de mi padre conocí a muchos líderes de Hamás. Evidentemente hay buenos y malos como en todos los sitios, dice él. Pero los seguidores de Hamás no entienden que están liderados por gente mala y salvaje que lava el cerebro a los niños para que cometan atentados suicidas y así puedan llegar al paraíso. Y él confiesa, yo lo he visto y sé de qué hablo. Hace 8 años comenzó mi transformación religiosa. Recibí la invitación en Jerusalén para escuchar una conferencia sobre el cristianismo. Empecé a interesarme, a leer la Biblia y me fascinó. Evidentemente lo hice de forma clandestina. Ahora creo que la única forma de llegar al paraíso es a través de Cristo Jesús. El testimonio de una persona que había vivido en un contexto radicalizado. ¿Dónde está la solución para los conflictos, mis queridos hermanos? ¿Dónde está la solución? En Cristo Jesús. ¿Dónde está la solución a nuestros conflictos? En el Espíritu de Jesús en nuestras vidas. Y esto es el testimonio de un muchacho que lo vive en sus propias carnes. A mí siempre me han dicho que hay 3 cosas de las que no se podía hablar. 3 cosas. Una de religión, otra de fútbol y otra de política. Porque cuando tocaras esos temas, si estabas en una comida de familia, había conflicto. Si llegaban las fechas de Navidad y se reunía toda la familia y hablaban de política, había conflicto. Si hablabas de religión, conflicto. Y decían, de estas cosas no se puede hablar. ¿Sabéis lo difícil que es que una persona cambie de partido político? ¿Sabéis lo difícil que es que una persona cambie de equipo de fútbol? ¿Sabéis lo difícil que es que una persona cambie de religión? Nuestras ideologías y conceptos están tan arraigadas en nuestra mente que solo hay alguien que puede hacer el cambio: el Espíritu de Dios. Él puede hacer el milagro. Lo hizo en mí y lo hizo en cada uno de vosotros. Amén. Este muchacho dice que en Cristo Jesús está la solución. Y sabéis, Jesús nos lanza un reto y nos dice, pues si vosotros siendo malos, porque alguno puede decir, yo soy bueno. Bueno, al joven rico Jesús se lo aclaró, ¿verdad? Le dijo, bueno, solo hay uno. ¿Quién? Dios. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la gente mala y que hace daño en este mundo, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Pues si hay algo poquitamente bueno en esta gente mala y en nosotros que somos malos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? Dios está dispuesto a darnos su Santo Espíritu, pero tenemos que pedírselo de verdad. Tenemos que decir, Señor, yo lo quiero, yo lo necesito, porque es la única forma de que realmente podamos avanzar como pueblo. En segundo lugar, mis queridos hermanos, hay algo que también debemos hacer y es confiar en las promesas divinas. ¿Cuántos de vosotros habéis leído en muchas ocasiones el Salmo 46? El Salmo 46 empieza, ¿verdad? Muy bonito, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Y además me encanta, porque en el contexto en el que estamos hablando, él llega a decir, Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego.
Jehová de los ejércitos está con vosotros. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Mis queridos hermanos, creo que una de las cosas que tenemos que hacer también como cristianos es creer realmente en las promesas divinas y confiar en ellas. Y el Salmo 46 de alguna forma es un canto, ¿verdad? El mismo Lutero lo parafraseó en el himno Castillo Fuerte, un himno que hemos cantado muchas veces aquí en nuestra iglesia. Un himno que nos recuerda que efectivamente Dios va a estar con sus hijos, pasemos por las situaciones que pasemos. Profetas y reyes, allí el Espíritu Profecía dice que después de la notable victoria en tiempos de Josafat, los israelitas cantaron ese himno. ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios. Oliverio Cromwell, el primer ministro inglés, pidió al pueblo que cantara este salmo en unos momentos difíciles de la historia del pueblo británico. En París, los revolucionarios de 1848 cantaron también este salmo. En la India, lo entonaron los británicos cuando eran acosados por los rebeldes cipayos. Mis queridos hermanos, bien podría ser el Salmo 46 el himno del pueblo de Dios durante los crecientes peligros y las dificultades de los últimos tiempos. Nos vienen tiempos difíciles, nos vienen tiempos complicados, mis queridos hermanos. Vamos a vivir momentos muy complejos en los días que nos toca vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu de Dios y confiando evidentemente en las promesas de Dios. Y termino con un tercer punto. Creo que es algo fundamental que vivamos con la esperanza de la segunda venida de Jesús. No sé cuántos de vosotros deseáis que Cristo venga de verdad, pero yo cada vez tengo más ganas, porque cada vez me siento más cansado. Y entiendo que los que lleváis muchos más años que yo en la iglesia aún estáis todavía más cansados. Cansados de muchas cosas. Y queremos que esto ya termine y podamos tener realmente la paz verdadera que el Señor nos quiere dar. Jesús ya lo dijo a sus discípulos: estas cosas que os he hablado, os las he dicho para que tengáis paz. Porque en el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ya lo hizo todo. Ahora solamente tenemos que esperar que el Señor venga. ¿Y cómo va a ser nuestra espera? ¿En conflictos? ¿O uniéndonos en oración para que el Espíritu de Dios lo podamos recibir y finalmente el Señor se manifieste? Tenemos que vivir realmente la experiencia de la segunda venida de Jesús. ¿Vamos a seguir teniendo guerras? Claro que sí. Seguramente vendrá otra pandemia, ya la pronosticó el profeta Bill Gates, que apenas salimos de una pandemia y dijo que va a venir otra peor. Vamos a seguir sufriendo hambre, peste, guerras, pero a menos que nosotros vivamos agarrados del Señor, vivamos con la esperanza de la segunda venida, vamos a claudicar y vamos a caer, mis queridos hermanos. Hay una frase nuevamente cito al filósofo alemán, a Friedrich Nietzsche, que dice: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y yo creo que nosotros tenemos un porqué. Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene un propósito, y eso nos tiene que ayudar a estar preparados para cuando el Señor venga. Amén. Job capítulo 14, versículo 7 dice: el árbol, aunque lo corten, aunque uno diga, ya no queda nada que hacer, no hay esperanza para mí, dice, aún tiene la esperanza de volver a retoñar y de que no falten sus renuevos. A mí me hace gracia porque cuando salgo del pueblo donde vivo, para hacer cualquier cosa, para venir a la iglesia, pues hay un lugar, a la salida hay unas casitas allí, donde hay unas moreras,
Y hay veces que las cortan totalmente, las dejan totalmente peladas. Digo, madre mía, las han dejado que esto no sirve para nada. Pero pasan unos meses y se ponen preciosas. Se ponen verdes. Aunque al árbol lo corten, aún hay esperanza para volver a retoñar. Unámonos, mis queridos hermanos, en oración para pedir el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros y también por este mundo. Antes de que el Espíritu de Dios se retire, oremos por Él. Confiemos en las promesas de Dios y vivamos en la esperanza de la segunda venida de Jesús. Porque nuestra mirada y nuestro corazón está puesto en esa esperanza. Allí ya no habrá muerte, no habrá guerras, no habrá pandemia, no habrá conflictos, ni llanto ni dolor, porque todas estas cosas pasaron. Que el Señor os bendiga, pueblo de Dios, y que estemos firmes para recibir a nuestro Señor. Amén.